Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Recuerden, hermanos, que un ministro de Cristo debe hablarles a Dios a aquellos que están bajo su cuidado y debe hablar a Dios por ellos. El pastor no ha cumplido con toda su sagrada comisión cuando ha expuesto todo el consejo de la voluntad de Dios. Él también debe orar por su pueblo. Él debe exhortar, instruir y consolar a ese pueblo, pero él debe interceder, debe orar por ellos. Cuando un año de luchas se ha terminado y otro año de misericordias ha comenzado, se nos permite, hermanos, expresar acciones de gracias porque Dios nos ha preservado. Y nuestras fervorosas oraciones para 1000 bendiciones sobre las vidas de aquellos a quienes Dios ha encomendado bajo nuestro cuidado pastoral. Este texto que he tomado esta mañana es una oración de bendición de año nuevo para todos ustedes. Y considero que es mi deber predicar sobre él y desear que esta congregación lo recuerde a lo largo del año que ha venido, para que les sirva de apoyo a ustedes en cada momento de adversidad, en cada momento de aflicción, como un delicioso manjar hasta que finalice este año que empieza. Hermanos, qué mayor privilegio es predicar al pueblo de Dios. Qué mayor bendición orar por ustedes en este día y en este día del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al predicar ahora sobre este pasaje, lo primero que vemos son las peticiones contenidas en esta oración que hace el apóstol Pedro por aquellos a quienes él le escribió esta carta. Y en segundo lugar, miramos la razón de la esperanza de recibir lo que pide. Lo primero que vamos a mirar entonces en esta mañana es las peticiones contenidas en esta oración que hace el apóstol Pedro por aquellos a quienes escribió esta carta. Él pide prácticamente, hermanos, por 4 joyas resplandecientes, pero noten que en el texto él dice que estas joyas resplandecen con más destello, con más fulgor, debido a que se encuentran reposando en un paño oscuro, en un paño negro de realce. Nosotros sabemos que cuando vamos a las joyerías, miramos aquellas joyas que brillan porque se les ha puesto un paño oscuro en la cual contrasta entre su brillo. Y las 4 joyas, precisamente la que está hablando el apóstol Pedro, que es perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Esas 4 joyas son las que nosotros debemos cultivar o resplandecer con ellas en nuestra vida cristiana. El negro paño que hace resaltar con más esplendor y fulgor estas 4 joyas sobre las cuales están colocadas es este: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay unas joyas que Dios promete resplandecer en los creyentes, pero dice que es sobre un paño oscuro de las aflicciones, de las adversidades que todo cristiano vamos a tener que pasar. Hermanos, entendemos que toda la vida cristiana es un desierto. Hemos salido del mundo, ya aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos atravesando el desierto de este mundo. Y sabemos, hermanos, que todas estas adversidades, en lugar de opacar esas virtudes que Dios pone en nosotros, lo que hace es que brillen con más destello. Los halagos del mundo valen poco, son solo palabras vanas, pero los elogios mundanos por lo general omiten la idea de aflicción. Noten que aquí, siempre que hay un mensaje de parte del mundo, son halagos que omiten la aflicción. Ellos quieren excluir la aflicción como si no fuera parte de nuestra vida cristiana. El Señor dice: no hay gloria sin cruz, no hay sufrimientos. Los sufrimientos son el horno de la prueba que van a pulir y van a forjar esas joyas preciosas en nosotros. Dicen un próspero año nuevo, pero no hay ninguna suposición de algo que se parezca al padecimiento.
Quizás usted ha escuchado en muchas congregaciones donde dice, este es el año donde se acabará el sufrimiento, no habrá problemas, no habrá escasez económica. Hermanos, todo eso suena muy bonito, pero no es verdad. Está lejos de la realidad. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Y de hecho también dice que a nosotros se nos ha dado el privilegio de creer, pero también de padecer por Cristo. Pero las bendiciones cristianas apuntan a la verdad de los asuntos. Sabemos que los hombres deben padecer. Creemos que los hombres nacen para ser agobiados por el dolor de la misma manera que la chispa vuela hacia arriba, y por eso en nuestra bendición inclinarnos o incluimos el padecimiento en nuestra bendición. Es más, vamos más allá. Creemos que nuestras tristezas nos ayudarán a alcanzar la bendición que invocamos sobre nuestras vidas. Hermanos, ¿acaso Jesucristo, camino a la gloria, no sufrió, no tuvo tristezas? Y nosotros encontramos en la Escritura que hubo gozo en medio de la aflicción, en medio de la adversidad y aún en medio de la tristeza. Dice la Biblia que aún Jesús lloró. Nosotros, en las palabras de Pedro, decimos, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debemos entender entonces que conforme nuestre cada una de estas 4 joyas, deben mirarlas y considerarlas que son deseadas para ustedes, pero después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No podrán forjarse en estas joyas a menos que nosotros pasemos por muchas pruebas. No debemos descartar los sufrimientos entonces, debemos tomarlas de la mano de la que recibimos la misericordia y la bendición nuestra por un momento, que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, estas cosas se van a manifestar. ¿Cómo se prueba el oro, hermanos? A través del fuego. ¿Cómo se forja el oro? ¿Cómo se purifica el oro? A través del fuego. Y eso es lo que está diciendo el Señor de los cristianos. Nos vamos a purificar por el fuego de las adversidades. Hermanos, no sabemos este 2025 qué cosas vendrán a nuestra vida. Lo cierto es que van a venir. No sabemos qué cosas van a venir, pero cosas van a venir. Pero tranquilos, esta es la promesa, que en medio de esa situación y cualquier adversidad y circunstancia aflictiva, Dios ha prometido que esas cosas servirán para que nosotros seamos perfeccionados, seamos fortalecidos, seamos afirmados y seamos establecidos. Así que quiero mirar la primera joya resplandeciente en esta diadema de la perfección, y es la perfección. La primera joya resplandeciente que deseo, hermanos, que ustedes trabajen y que Dios ha prometido darnos es la joya de la perfección. Pedro ora para que Dios nos perfeccione, aunque esta sea una oración extensa y la joya sea un diamante hermoso y de tamaño excepcional. Es absolutamente necesario que un cristiano en última instancia llegue a la perfección. Somos llamados a ser perfectos. Jesucristo dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Somos llamados a ser santos, somos llamados porque Él dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Ser santo es ser perfecto. Ahora, ¿qué es un cristiano si no llega a la perfección? ¿Qué sería nosotros de entonces si no llegáramos a la perfección? ¿Qué pasaría si en nuestro corazón no albergáramos la idea de ser perfectos? Porque si hay algo que naturalmente existe por la obra de gracia y el anhelo que Dios ha incrustado en nuestro corazón, es el deseo de ser perfectos. Es el deseo de ser como el Señor. Hermanos, remordimientos eternos, una multiplicación de tormento sería el resultado de haber comenzado a ser cristianos si no alcanzáramos la perfección. De hecho, una de las evidencias de que la obra de gracia está operando en nuestros corazones es que anhelamos ser perfectos. Y si pudiese existir tal cosa como un hombre en quien se comenzó la obra de santificación, pero en quien Dios, el Espíritu cesara de obrar, si pudiera haber un ser tan infeliz como para ser llamado por la gracia, para ser abandonado antes de ser perfeccionado, no había entre los condenados en el infierno un desventurado más infeliz que este hombre.
Pero eso no ocurrirá. Hermanos, yo sé que hay enseñanzas que no están conforme a la doctrina bíblica, que enseñan que un hombre puede comenzar a caminar, a ser perfecto, y de un momento a otro dejó de alcanzar esto y terminó en el infierno. Pero le diría que esto haría a Dios quizá de un ser infame. Pero esto no es lo que dice el Señor. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, la promesa que tiene todo cristiano, él desea ser perfecto. ¿Y vas a caer en pecado? Sí, vamos a caer, dice Juan, dice que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecamos, no practicamos el pecado, pero vivimos tras la perfección. Quisiéramos ser mudados de ese cuerpo, quisiéramos que el pecado fuera arrancado de nuestra vida, deseamos eso. ¿Y por qué? Porque Dios ha puesto eso en nosotros. Queremos ser santos, queremos ser perfectos. Y por eso, pero el Señor nos da esta promesa: el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. La obra, esa obra, Él dice, Él comenzó en nosotros, la perfeccionará. Hermano, ¿no sería una bendición que Dios comenzara a bendecir si no nos llevara a la perfección? Sería la más grande maldición que el aborrecimiento del omnipotente mismo podría pronunciar. Darle a un hombre la gracia, pero que esa gracia no lo condujera hasta el fin y no lo pusiera en la seguridad en el cielo. Eso sería algo terrible. Pero eso no sucederá nunca. A quien una vez eligió, Él no rechazará. Y sabemos, como dice Filipenses 1:6, que donde Él ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el regreso de Cristo. Y grandiosa es esa oración, entonces, en la que el apóstol pide que seamos perfeccionados. Ahora, ¿qué sería de un cristiano si no fuese perfeccionado? Y ustedes podrían imaginarse, cualquiera de ustedes, que Dios comenzara a esculpir a un ser perfecto y que no lo terminara. ¿Piensa que en la mano de la sabiduría divina bosquejaría al cristiano sin completar sus detalles? ¿Acaso Dios nos ha tomado de la cantera como una piedra sin labrar y ha comenzado a esculpir en nosotros su arte divino, su maravillosa sabiduría y gracia para luego echarnos fuera? ¿Acaso fallará Dios? ¿Dejará acaso que sus obras sean imperfectas? Cristo dice también que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Quien inició la fe en nosotros también la va a llevar a su fin. ¿Acaso se puede decir que el elegido de Dios, el comprado con la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo comenzó a obrar en el corazón de ese hombre, pero el hombre fue más poderoso que el Espíritu y el pecado venció la gracia y Dios tuvo que huir y Satanás triunfó y el hombre nunca fue perfeccionado? No, de ninguna manera, hermanos. Dios responderá a nuestra oración después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios nos perfeccionará. Ahora yo digo, hermanos, sufrir, ¿por qué? Por hacer el bien, por querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Pablo a Timoteo, dice que los que quieran vivir piadosamente, de manera agradable a Dios, padecerán persecución. Si Él ha comenzado la buena obra en usted, la terminará. Pero hermanos, debe ser después de que haya padecido un poco de tiempo. No podrán ser perfeccionados excepto por el fuego. No hay otra forma de quitarle su escoria, sus impurezas, sino por medio de las llamas del horno de la aflicción. Deben pasar por la tribulación para que por medio del Espíritu puedan funcionar como fuego refinador para ustedes, para que una vez purificados, santos, acrisolados y lavados, comparezcan delante del rostro de Dios, exentos de toda imperfección y libres de toda corrupción interna. Me gusta como dice el autor de Hebreos, que habla de las almas que están en los cielos y él las llama las almas hechas perfectas en los cielos. Ya son perfectas. Y hacia esa meta, hermanos, y hacia ese llegar es que nosotros tratamos de alcanzar. Pero veamos nuestra segunda joya. Después de haber visto la perfección,
La segunda joya resplandeciente en esta diadema es la afirmación. No solamente Dios quiere que seamos perfectos, sino que nos afirmemos. No es suficiente que el cristiano haya recibido una perfección proporcional si no es afirmado. Ustedes han visto, por ejemplo, el arco iris cuando llueve, ¿no? Se hace visible sobre la llanura, sus colores son gloriosos y sus matices son raros, aunque lo hemos visto muchísimas veces, nunca deja de ser algo bellísimo y un gozo para siempre. Pero qué lástima, hermanos, porque el arco iris, una vez aparece, como no está afirmado, ¿sabe qué pasa? Se desvanece y aquí ya no está. ¿Por qué? Porque no está afirmado. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Algo que está hecho de rayos pasajeros del sol y gotas inestables de lluvia, ¿cómo podría permanecer? Y fíjense en esto, hermanos, entre más bella es la visión, más desconsolada es la reflexión cuando esa visión se desvanece y no queda nada sino oscuridad. Decimos, ¿cómo esto tan bello puede desvanecerse tan rápido? Y mayor es nosotros la preocupación porque quisiéramos que estas cosas permanecieran allí, pero lo que vemos es que se desvanece. Entonces, hermanos, lo que quiere ver Pedro es que esas cosas, el creyente, no sean algo que solamente por un tiempo nos notemos como cristianos y nuestras virtudes simplemente sean temporales y efímeras, sino permanentes. Por eso necesitamos ser afirmados. Entonces, ser afirmado es un deseo muy necesario para el cristiano. El cristiano debería y debe desear ser afirmado de todas las concepciones conocidas de Dios junto a su Hijo encarnado. No dudo en pronunciar al cristiano la más noble concepción de Dios. Pero si esta concepción no fuera sino un arcoíris pintado en la nube para desaparecer para siempre, no valdría nada el día en que nuestros ojos fueron abiertos y atraídos a ver lo inaccesible, como una sublime visión que pronto se va a desvanecer. Pero el cristiano no es mejor que la flor del campo que hoy está y mañana se seca cuando el sol se levanta con su calor abrasador, a menos que Dios lo afirme. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo y la hierba del campo? ¿Sabe cuál es? Que Dios lo afirma. Y por eso Él permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece no por un rato, permanece para siempre. Esa es la dicha y esa es la bienaventuranza que tiene todo verdadero cristiano. Así que Dios nos otorga esta rica bendición para que no seamos como la nube mañanera, ni como el rocío temprano que se evapora, sino que seamos afirmados. Que nuestro carácter, hermanos, que nuestro carácter esté escrita con letras, no sobre letras sobre la arena, sino una inscripción en la roca. Que nuestra fe no sea como una casa construida de madera, sino que esté construida con material de piedra que aguantará este horrible incendio que consumirá la madera, el heno y la hojarasca del hipócrita. Que estemos cimentados y arraigados en el amor de Cristo. Que nuestras convicciones, y eso es lo que deseo para este año, que hermano, en usted haya convicciones más profundas de la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona está convencida de lo que cree? Que lo vive. No podremos, hermanos, expresar convicciones de lo que creemos a menos que estemos expresando una vivencia de eso que profesamos creer. Que nuestro amor por Dios y nuestros hermanos sea real y sincero. Que nuestra vida entera esté establecida, fijada, afirmada, para que todos los dardos del fuego del enemigo y todas las tormentas de esta vida sean incapaces de conmovernos. Hermanos, ustedes saben que consideramos que algunos cristianos están muy afirmados desde hace mucho tiempo, pero me temo en verdad, hermanos, que hay muchos que llevan mucho tiempo, pero que no han sido afirmados. Una cosa es muchos años en la vida cristiana, pero otra cosa es muy diferente, es que obtengamos sabiduría. Es decir, la madurez no lo hacen los años. Y de hecho hay personas con menos tiempo en la vida cristiana que tienen más convicciones que otros que han empezado hace varios años.
Hay algunos que no se vuelven más sabios a pesar de toda la experiencia. Por eso dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5, 12 al 13, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe por qué? Porque es niño, aunque lleva muchos años en la vida cristiana. Ahora, yo como noto su inmadurez, no vive lo que dice creer. No veo convicciones sólidas, firmes, porque su vida no deja ver lo que esa persona dice creer. Aunque sus dedos estén bien cubiertos por la experiencia, no han aprendido en esa escuela. Y sé que hay muchos viejos cristianos que pueden decir de sí mismos, y decirlo también con mucha tristeza, que quisieran volver a tener sus oportunidades para poder aprender más y poder estar afirmados. Pero lo que vemos aquí, hermanos, mire, hermano, que usted lleva años, pero usted está dejando pasar el tiempo. Quizás usted vea que no es necesario tanto aprendizaje de la palabra, que la escuela bíblica para usted no es tan importante, que leer buenos libros cristianos no es tan importante. Déjeme decirle que estas cosas usted las lamentará no haberlas hecho cuando llegue a una edad avanzada. Y se va a lamentar de no haber adquirido sabiduría. Hermanos, por eso no están afirmados muchos. Sin embargo, yo oro porque la bendición del apóstol Pedro, sea derramada en nosotros, independientemente que seamos jóvenes espirituales o viejos, pero especialmente en aquellos que han conocido a largo tiempo a su Señor y Salvador. Ustedes no deben estar sujetos ahora a esas dudas que hieren a los bebés en la gracia. No se les debe estar enseñando siempre los primeros rudimentos, hermanos. Usted ya debería tener claro lo que se predica en este púlpito. Cuando se enseña en la escuela, usted ya debería tener muchas cosas claras que ya hemos estudiado. Deben proseguir a algo más elevado. No nos podemos quedar en lo mismo siempre. Los jóvenes deben buscar un ejemplo de ustedes, que son cristianos. Y estoy diciendo no los jóvenes de edad, sino los jóvenes espiritualmente. No son los que llevan más años en la vida cristiana los que deberían ser un desafío para las nuevas generaciones que llegan a nuestra congregación. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse, en la manera como son piadosos y se comprometen en la obra del Señor, deberían ser de ejemplo. Oramos para que esta bendición se cumpla en ustedes, para que puedan ser afirmados, para que no se ejerciten más en la duda, sino para que conozcan su interés en Cristo, para que se sientan seguros en Él, para que descansen en la roca de la salvación y poder saber que no perecerán mientras estén fijados allí. Oramos independientemente de esto, porque nuestra esperanza está fijada únicamente en la justicia perfecta de Cristo. Y que esté tan firmemente arraigada que no sea sacudida jamás, sino que seamos, como dice el salmista en el Salmo 126, como el monte de Sión, inconmovible, que permanece para siempre. Hermanos, yo sé que deberíamos tomar resoluciones serias y definitivas. No podemos vivir la vida cristiana como la hemos estado llevando. ¿Qué mandamientos he pasado por alto y no lo he querido obedecer tal como Dios nos manda? ¿Por qué hemos preferido oír nuestra propia opinión, nuestro propio criterio y tapar o callar la boca de Dios y decir, Señor, no quiero hacer lo que tú me dices, quiero hacer lo que a mí me agrada? No son convicciones, no hay firmeza. Así que, hermanos, si queremos realmente, es mi oración que esto suceda, que haya una firmeza, que haya una coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Que no haya un abismo o una brecha tan amplia y tan grande entre una cosa y la otra, sino que esa brecha precisamente queremos que se cierre y que nosotros seamos coherentes con la fe que profesamos creer. Así que esta es la segunda joya de esta bendición. Pero fíjense, hermanos, no podemos obtenerla sino después de que hayamos pasado un poco de tiempo.
No podemos ser afirmados excepto por medio del padecimiento. Es inútil esperar que estaremos bien arraigados si no somos probados, hermanos. ¿Qué pasa en el momento que decidimos obedecer las cosas de Dios? Muchos se opondrán a que nosotros vivamos esa vida. Empezará con los de nuestra propia casa, pero precisamente esa aflicción es la que va a forjar la firmeza en nuestros corazones. No es ceder a ellos, sino obedecer a Dios lo que nos afirmará. Si no padecemos un poco de tiempo para luego ser afirmados, no estaremos arraigados si no somos probados. Pero nuestra tercera joya resplandeciente de esta diadema es el fortalecimiento, no solamente de la perfección, la afirmación, sino por ser fortalecidos. Esta es también una bendición muy necesaria para todos los cristianos. Hay algunos aspectos que parecen estar fijados y afirmados, pero todavía carecen de fuerza y de vigor. El retrato de un cristiano sin fuerzas es ese hombre que ha apoyado la causa del Rey Jesús, se ha puesto su armadura, se ha alistado en el ejército celestial, está perfectamente armado de la cabeza hasta los pies y lleva consigo el escudo de la fe, mantiene su lugar y no será movido de allá, ¿sabe? Pero cuando usa su espada, golpea con muy poca fuerza. Es decir, este hombre tiene todas las armas y está armado de todas ellas, pero le falta fuerza. No hay fortaleza en él. Su escudo, aunque lo sostenga tan firmemente como su debilidad se lo permita, tiembla su puño. Allí está y no se moverá. Sin embargo, cuando tambalea en su posición, sus rodillas chocan entre sí de espanto, y cuando oye el sonido, el ruido de la guerra y el tumulto, quizás, hermanos, comienza a temblar. Su voluntad es correcta y su corazón está puesta plenamente en las cosas buenas. Pero la pregunta es, ¿qué necesita esta persona? Porque esta persona tan convencida le da miedo, porque a pesar de todos los obstáculos, porque esta persona no es capaz de vivir la vida que dice creer, porque le falta fuerza, le falta fortaleza. El pobre hombre es débil y se asemeja a un niño, ya sea que ha sido alimentado con comida basura o por causa de algún pecado que lo ha acosado, pero no tiene la fuerza ni la vitalidad que debería morar en un cristiano. Pero una vez la oración de Pedro sea respondida para él, ¿cuán fuerte se volverá si esta persona recibe la fortaleza del Señor? En todo el mundo, hermanos, no hay una criatura tan fuerte como un cristiano cuando Dios está con él. Ahora, yo digo fuerte y me refiero al autocontrol y al dominio. Como decía el proverbista, decía que el fuerte no es el que conquista reinos o el que domina ciudades, sino el que domina su propio carácter. Necesitamos fortaleza para no hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Necesitamos autocontrol, necesitamos dominio propio, y para tener dominio propio necesitamos ser fuertes. Si no, nuestros deseos nos dominarán y nos controlarán. La ira nos controlará fácilmente. Nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras preferencias nos dominarán para impedir que hagamos la voluntad de Dios. Pero Pedro dice, no, vamos a orar para que la fortaleza está en sus corazones y no hagan lo que quisieren, sino hagan lo que Dios quiere. En todo el mundo, hermanos. Por eso decimos que en todo el mundo el ser más fuerte es el cristiano, porque es el único que puede resistir las tentaciones y puede resistir todo dominio, toda ira la puede controlar. Todos sus impulsos carnales los puede controlar. Hermanos, ningún hombre impío puede dominar los apetitos de la carne, porque la carne lo domina a él. Hermanos, escuchamos la historia de Alejandro Magno, que conquistó y dominó muchas naciones en el tiempo de él, pero ¿sabe qué? Jamás pudo conquistar su propio carácter. Por eso el más fuerte es el cristiano. Hermanos, si quieren una prueba de la fortaleza de un creyente, solo tenemos que echar un vistazo a las páginas de la Biblia. Y podremos ver cómo los creyentes han apagado la violencia del fuego, han cerrado boca de leones y han agitado sus puños delante de la muerte y han batido en retirada a los ejércitos.
por medio del poder superior de la fe de Dios, y ruego a Dios, hermanos míos, que Dios fortalezca su alma este año. Los cristianos de la época en que nos ha tocado vivir son seres muy débiles. Hermanos, si uno encuentra fragilidad y debilidad, es precisamente en la época que nos ha tocado vivir. Es algo muy notable que la mayoría de ustedes saben. Y es obvio que no hay más piedad ahora que la que solía haber en los días de los puritanos. Los puritanos eran hombres robustos, de fortaleza en la vida piadosa y en la vida santa. Hoy son pocos los hombres piadosos. De hecho, podríamos decir que es raro encontrar un hombre piadoso, una mujer piadosa, es raro encontrarlo. En aquellos días, el arroyo de la gracia era una verdad muy profunda. Algunos de aquellos viejos puritanos, cuando leemos sobre su devoción y sobre las horas que pasaron en oración, pero ahora tristemente esto se ve demasiado poco. La profundidad ha disminuido espantosamente. Y esta puede ser la explicación que debido a que nuestra piedad se ha vuelto más superficial. Y hay personas, hermanos, que piensan que están agradando a Dios, agradándose a sí mismos. Y se engañan a sí mismos. Nuestra fortaleza se ha debilitado. Oh, que Dios nos fortalezca este año, hermanos. Que no veamos los mismos, dejándose llevar más por sus deseos que por la voluntad de Dios. Pero recuerden, hermanos, si Dios lo hace, entonces tendremos que padecer después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Que Él nos fortalezca, y a veces hace una operación. Yo no sé si ustedes han mirado a los caballos que se hace una operación para fortalecer sus tendones. ¿Y sabe cómo se hace? Cauterizándolos, quemándolos. Y de hecho es un proceso muy doloroso para ellos. Sus nervios y sus tendones deben ser fortificados con el hierro candente de la aflicción. Nunca serás fuerte en gracia a menos que nosotros padezcamos un poco de tiempo. Hermanos, no solamente las cosas que nos vienen, muchas cosas por obedecer nosotros mismos, vamos a padecer nosotros mismos, por nuestra propia carne. Veamos nuestra cuarta joya. La cuarta joya resplandeciente de las 4 bendiciones es el establecimiento. Perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Esta última bendición no es mayor que las otras 3, pero es un eslabón para cada una de ellas. Es extraño, hermanos, pero con frecuencia el resultado de la obtención gradual de las 3 precedentes, es decir, es el peldaño más alto. Ser establecidos. Debemos ser establecidos. ¿Cuántos andan por ahí que no se han establecido jamás? Ahora, ¿a quién me refiero? Bueno, ellos profesan ser creyentes, pero no parecen serlo por su forma de vida. Hay veces su testimonio de vida deja mucho de que desear, porque Dios en su palabra dice una cosa que yo veo realmente clara por la iluminación del Espíritu Santo, pero yo veo viviendo otra vida muy distinta al camino de Dios, al consejo de Dios. Hay muchos que profesan ser creyentes que no saben en qué creen, pero creen en casi todo lo que se les dice. El espíritu de la unidad cristiana tan cultivado en nuestros días, en la que muchos han llegado a creer que no importa lo que crean, que aunque un ministro diga es así y el otro diga es así, sin embargo los dos están en lo correcto. ¿Ustedes han escuchado esa clase de personas que a todo el mundo le cree? Dice, sí, eso es así. Pero se contradicen entre ellos y ellos dicen y están de acuerdo con los dos. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con dos cosas que son mutuamente excluyentes o totalmente contrarias la una de la otra? Pero muchos creen, y la pregunta es ¿por qué? Porque no conocen la verdad. Ellos piensan que la conocen. Ellos dicen creer en Cristo, pero realmente no lo conocen. Ellos creen en su Cristo que ellos mismos se han fabricado. Hermanos, pero es imposible, como decía, creer en una contradicción. Hermanos, ¿cómo podemos decir, bueno, decimos se pierde la salvación o la salvación no se puede perder? O es una o es la otra. Nosotros creemos en lo que la Escritura dice. Si el Señor dice que la salvación no se pierde, creemos lo que dice el Señor.
Si alguien enseña algo contrario a la Escritura, no creemos, porque eso no es lo que ha hablado el Señor. Y creemos, y así es que conversamos, de hecho, vivimos lo que creemos y también asentimos internamente esas cosas porque las podemos ver claramente en la Biblia. Ahora, hermano, no es que nosotros creamos ciegamente sin pasar por la razón, porque Dios no nos mandó a quitar la razón o a asesinar el intelecto para creer ciegamente todo lo que nos dice. Pero debemos ser lógicos. Y la Biblia no es contraria a la razón. La fe no es contraria a la razón, sino que las dos son amigas. Hermanos, Dios nunca nos ha mandado a creer algo que no sea lógico. Y si entiendo que hay cosas, hermanos, que rebasan la razón, pero nunca nos manda a creer algo que es contrario o que es ilógico. Hermano, no puedo entender cómo pueden personas creer cosas como estas, contrarias a la palabra, y no conformarse a la palabra de Dios, que es la norma de verdad. No entiendo cómo personas pueden creer, por ejemplo, si la Biblia enseña que todo el hombre tiene libre albedrío, y luego dicen que los demonios lo controlan y no son ellos los que hacen, sino el demonio. Entonces la pregunta, ¿dónde queda libre albedrío? Pero son los mismos que cuando nosotros hablamos de la predestinación, esos hombres gritan, el hombre tiene libre albedrío, y nosotros también creemos que el hombre tiene libre albedrío. Pero el problema es que ellos mismo con una cosa lo afirman y después lo anulan. ¿Qué es el libre albedrío? Estar libre de toda coacción o fuerza coactiva que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y todos los seres humanos están libres para hacer lo que quieren. Pero usted sabe que el hombre en su pecado, lo único que quiere hacer es pecar y pecar, porque ama el pecado. Hermanos, yo creo que, como decía Spurgeon, hay unos hermanos, o los cristianos veleta quizá, pues se voltean donde sople más el viento. Lo que está de moda y la corriente evangélica de nuestros días es a esa dirección que se mueve. Como dijo el predicador inglés George Whitefield, dice, sería más fácil medir la luna para vestirla que identificar sus sentimientos doctrinales, pues siempre están variando y siempre están cambiando. Un día creyeron una cosa, un día están en nuestra congregación, después van a creer otra. Y así se la pasan. Por eso la petición de esta oración, hermanos, es que seamos librados de esto. Si, hermanos, si usted está convencido, si Dios está con usted, si Dios le ha iluminado, usted debe ser fuerte. Si es esa debilidad, la oración es que puedan ser establecidos, que la intolerancia sea arrojado lejos de nosotros. Sin embargo, yo quisiera que el cristiano supiera lo que considera que es verdad y luego lo sostenga, pero entienda que la verdad es una. No hay varias versiones de la verdad, solamente es una, y una es una mentira disfrazada de verdad. Tomen su tiempo para sopesar la controversia, para que una vez hayan decidido que no sean convencidos con facilidad, como hicieron los cristianos de Berea. Sabe que iban a comprobar si lo que Pablo les decía era cierto. Por eso, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero lastimosamente hoy el hombre cree más en lo que su corazón engañoso dice o en lo que los consejos de los hombres dicen. Debemos sostener que lo que está de acuerdo con la palabra es Dios hablando. Y por lo tanto, desobedecer eso que Dios habla en su palabra es desobedecer a Dios, porque es Dios y su palabra. Y lo que fue cierto en la época de Lutero y en la época de Calvino, hermanos, debe ser ahora cierto para nosotros, que las falsedades pueden variar. Y de hecho, hermanos, ustedes han visto cómo las mentiras, las viejas herejías, se disfrazan con un nuevo nombre para llamarse otra cosa. Pues tienen una forma cambiante, mutable, pero la verdad es una y es indivisible. Y hermanos, déjenme decirle, la verdad nunca cambia. Lo que es cierto para nuestros antepasados es cierto para este tiempo y por siempre la misma y nunca cambia. Que otros piensen lo que quieran, pero ustedes no permitan esto de ninguna manera, hermanos. Permanezcan firmes, inconmovibles, según se les ha enseñado, recordando las palabras del apóstol Pablo. ¿Sabe qué él dice? Si no hay otro evangelio,
sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Sin embargo, como quiero, hermanos, que estén firmes en su doctrina, mi oración es que estén especialmente establecidos en su fe. ¿Ustedes creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, y descansan en Él? Yo sé que sí, pero algunas veces vacilan. Yo veo muchos vacilantes. Uno no sabe si el otro domingo o el próximo culto no los volveremos a ver. No, yo sé que otros hermanos pensarán lo mismo. Entonces veo que pierden el gozo, pierden el consuelo, y yo ruego porque tu fe esté tan establecida, hermanos, que nunca duden en cuanto a ustedes si Cristo es suyo o no, sino que digan confiadamente, como Pablo dijo en segunda de Timoteo 1, dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Estoy seguro que Cristo me va a guardar hasta el fin. Y oro para que ustedes sean establecidos en esas metas y propósitos divinos. Hay muchas personas cristianas que tienen una idea muy buena en sus cabezas, pero nunca la implementan. Porque le preguntan al amigo cuál es su opinión. No es gran cosa, dicen ellos. Responde, por supuesto que no. ¿Quién ha tenido en alta opinión la idea de otros? Hermanos, nunca tenemos en alto la opinión de otras, y de inmediato la persona que la concibió renuncia a ella y la otra nunca se completa. Es decir, hermanos, siempre estamos rechazando, tenemos prejuicios demasiado fuertes. ¿Cuántos hombres en sus ministerios han comenzado a predicar el evangelio y han permitido, y esto ha pasado con muchos pastores, miren cómo han dañado la palabra del Señor, cómo han tergiversado el consejo de Dios? ¿Cuántos hombres en sus ministerios comenzaron a predicar el evangelio fielmente, pero han permitido que algunos miembros de su iglesia, posiblemente algún diácono, le ale la oreja llevándolo un poco a otra dirección, y más tarde algún otro hermano ha considerado conveniente alarlo a otra dirección contraria, y el hombre ha perdido su ánimo? Nunca se ha establecido en cuanto a lo que debe hacer, y ahora se convierte en un simple esclavo de los miembros, esperando la opinión de cada uno y deseoso de adoptar lo que conciban que es correcto. Es decir, que esos ancianos, esos pastores, dejaron el consejo de Dios por seguir el consejo de los hombres. ¿Cómo tan sutilmente una iglesia se puede ir apartando de la verdad hasta llegar a apostatar de la fe? Hermanos, ¿cuántos de hoy que se llaman iglesias bíblicas ya no hacen lo que el Señor manda, sino lo que los miembros le dicen que debe hacer? Pero Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, venimos aquí a predicar la bendita y gloriosa palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos, pero no venimos a predicar lo que la gente quiere oír. Hermanos, porque sabemos que eso es lo que va a fortalecer su fe, lo que va a afirmar y lo que nos va a establecer. Ahora, si creen que Dios le ha llamado a una obra, háganla. Hermanos, si Dios lo ha llamado a esta obra, usted debe funcionar como miembro de ese cuerpo. Si los hombres les ayudan, denles gracias. Si no les ayudan, dígales que se aparten del camino, serán atropellados. Que nada los intimide. Quien quiera servir a Dios debe estar preparado algunas veces a servirle solo. Yo entiendo eso, hermanos. Hay veces que uno se encuentra prácticamente solo sirviéndole al Señor. No siempre pelearemos en medio de las filas. Vean el caso de Elías. Bueno, él pensó que era solo, ¿no? Pero habían 7,000 hombres que no habían doblado rodilla, igual que él, a los Baales, a los dioses ajenos. Pero sin embargo, hermanos, con sus almas, él está confiado en la victoria por la fe en Dios. No permitan, hermanos, que lo saquen de la obra de la que Dios lo ha puesto. No permitan esto. No permitan, hermanos, no se cansen de obrar el bien, pues a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Yo sé, hermanos, que iremos sembrando las gavillas llorando, pero iremos contentos segándolas. Estén establecidos, que Dios derrame esta rica bendición en ustedes,
pero de nuevo no estarán establecidos en esto a menos que padezcan. No contamos con muchos hombres en nuestros días que sean resistentes, que saben que tienen la razón y lo sostienen porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Encontramos muchos hombres que dicen ser bíblicos, pero están dejando que el mundo los moldee. Lastimosamente, predicadores. Debemos establecernos en la verdad de Dios y así la mayoría prediquen lo contrario. Hermanos, ¿qué pasaría si en algún tiempo esta congregación llegara a ser fiel entre muchos? Creo que, hermanos, el punto es seguirle siendo fiel a Dios más que cualquier cosa. Que los demás se desvíen, que lo hagan. Pero nuestro deber, hermanos, es mantenernos fieles al Señor. Y es de esta manera que honraremos al Señor, no al contrario, hermanos. Hay personas que piensan que dándole gusto a la gente es que van a honrar al Señor. No, hermanos. Es honrando, es haciendo lo que el Señor manda, así nos cueste. Vamos a ser señalados de fanáticos, de legalistas, de extremistas, pero no importa. ¿Sabe qué me trae a mí satisfacción? Sabiendo, si yo tengo la plena convicción de que estoy agradando a Dios, nada más me importa. Nada más me importa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Pedro ha pedido por perfección, afirmación, fortalecimiento. Veamos ahora y muy brevemente, en segundo lugar, las razones por las que el apóstol Pablo esperaba que esta oración fuera escuchada. Vamos a ver por qué razones Pablo esperaba que esas peticiones que él hacía por los destinatarios de esta carta fuera escuchada, estas peticiones a favor de ellos. Bueno, la primera razón por la que Pedro sabía que su oración sería escuchada es que Dios es el Dios de toda gracia. Es el Dios de toda gracia. Él pedía que fueran perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Si Él es el Dios no de una gracia ni de dos gracias, sino de todas las gracias, si en Él está almacenando un suministro infinito, ilimitado, incalculable, ¿cómo podríamos pedir demasiado aunque pidamos llegar o lleguemos a ser perfectos? Hermanos, es decir, lo que estoy haciendo, nunca agotaremos el gran almacén de bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. Nunca nos cansemos de pedir, porque hay mucho que pedir y mucha sobreabundancia que Dios ha dejado en su depósito por la cuenta de Cristo. Toda bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, cuando estés de rodilla, recuerda que vas hacia un rey. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y más adelante dice que Él nos dará más de lo que pedimos o entendemos. La otra razón por la que Pedro sabía que su oración sería escuchada, ¿sabe por qué? Es por el llamamiento que Dios ha hecho a los suyos. Es por el llamamiento que Dios ha hecho a los suyos, no solamente por las abundantes gracias, por todas las gracias de Dios, sino por el llamamiento. Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó. Y aquí está hablando de un llamamiento eficaz. Es la primera gota de misericordia que han caído sobre los labios del pecador sediento. De hecho, hermanos, ¿qué es lo primero que Dios obra en nosotros, los escogidos? Un llamamiento eficaz. Es el primer eslabón de la cadena de oro del sinfín de las misericordias que Dios nos da. No el primero en el orden del tiempo con Dios, sino el primero en orden de tiempo con nosotros. Es decir, porque Dios ya nos llamó en la eternidad, entonces no es lo primero, pero sí es lo primero en el orden, en el tiempo en que sucedió en nosotros. Lo primero que conocemos de Cristo es su misericordia, y es que Él clama, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y por medio del Espíritu, por medio de su dulce Espíritu, se dirige a nosotros de tal manera que obedecemos el llamado y venimos a Él. Juan 5:40 dice que vosotros no queréis venir a mí, pero ¿de quién está hablando? De los que no han sido llamados. Todos los que han sido llamados, han sido escogidos antes de la fundación del mundo, todos, sin excepción, en algún momento tendrán e irán a Cristo y desearán ir a Cristo. Ahora observen, hermano, si Dios me ha llamado, puedo pedirle que me afirme y me guarde.
Puedo pedirle que me conforme mientras transcurren los años, mi piedad no se extinga, pero no se consuma. Ahora, ¿usted se atreverá a pedir que haga la última hora de la vida? Puede ser fiel Dios, y Dios será fiel en todo lo que le pidamos. Mire, todo lo que nos ayude en la vida de piedad, Dios va a responder con un sí. Y nosotros debemos decir, si puedo pedirlo, y también lo tendré, porque Dios al que llama da el reposo. Ustedes dirán, bueno, ¿el cristiano ya ha entrado al reposo? Sí. Bueno, ¿y de qué ha descansado si todavía trabajamos? Bueno, no estamos hablando de ese trabajo. Todos los hombres están obligados a obrar justamente, cosa que es imposible para ellos por su estado de incapacidad. Pero ellos están bajo un pacto de obras que Dios les demanda si realmente quieren entrar al cielo, porque de lo contrario irán al infierno. Pero el problema es que ningún hombre puede obrar y obtener la salvación. Y cuando dice que los escogidos han entrado en el reposo, ¿qué significa eso? Que nosotros ya no tenemos que obrar para ganarnos la salvación, porque Cristo nos la dio por la mera gracia, por medio de la fe. Romanos 8:30 dice, porque a los que antes conoció, antes amó, también los predestinó, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Hermano, piensa en tu llamamiento, en esto que estamos diciendo. Mira el orden donde Dios dice que todas estas cosas van a terminar así. Todos los escogidos, a todos los que antes conoció, ¿cómo terminarán? Glorificados en el cielo. No dice que en el camino se perdieron, no, ellos terminarán glorificados. Comenzaron siendo amados en la eternidad antes de que existieran y terminaron en la gloria con Él. Hermano, piensa en tu llamamiento y ten ánimo, porque Pablo dice en Romanos 11:6 que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que lo que Dios da no lo quita. Si Dios dio la salvación como un don de gracia, ¿cómo va a quitar si es un don irrevocable? Si Él te ha llamado, nunca se arrepentirá de lo que ha hecho, ni cesará de bendecir, ni cesará de salvar, porque Dios lo hará. Pero hay una tercera razón todavía más poderosa. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Noten que no solamente habla de la abundancia de la gracia, no solamente habla, hermanos, de nuestro llamamiento, sino de la gloria eterna. Si Dios te ha llamado eficazmente, ¿sabes para qué te ha llamado? Bueno, primero, para convencerte de tu pecado, donde te hizo sentir tu pecado. Luego te llamó a la cima del Calvario, donde viste realmente tu pecado expiado y tu perdón sellado con la sangre preciosa. No solamente te convenciste de que eras pecador y malo y perverso, sino que Dios te ha convencido de que solamente la justicia perfecta que se halla en la obra de Cristo es suficiente para ser salvo, para tu salvación, y ahora Él te llama a su gloria eterna. Y allí donde Jehová se sienta resplandeciente en su trono, rodeado de querubines y serafines, desde esa brillantez que los ángeles no pueden ver, sino que tapan sus ojos, dice, escuchamos esa voz que dice, ven a mí, pecador, lavado con la sangre, ven a mi gloria eterna. Sed llamados a la gloria de Dios, llamados a las calles brillantes, a las puertas de perlas, llamados a oír las arpas y los signos de felicidad eterna, y mejor todavía, ser llamados al pecho de Jesús, llamados a ver el rostro de nuestro Padre, llamados no a la gloria eterna, sino a la gloria eterna, a su gloria eterna, llamados a esa misma gloria, honor con los que Dios se rodea para siempre, con los querubines, con los ardientes, cantando para siempre al Señor. Y ahora te pregunto, hermano, ¿es demasiado grande cualquier oración después de esto? Dios me ha llamado al cielo. ¿Y hay algo en la tierra que Él me niegue? Si Él me ha llamado a morar en el cielo, ¿acaso no es necesaria la perfección para mí? Por lo mismo, ¿no puedo pedirla? Si Él me ha llamado a la gloria, ¿no es necesario que yo sea fortalecido para combatir ese camino hacia allá? Porque necesitamos fortaleza para poder llegar allá. ¿Acaso no puedo pedir fortalecimiento? Es más, si hay en la tierra una misericordia demasiado grande para que piense en ella, demasiado grande para que la conciba, demasiado pesada para que mi lengua la lleve delante del trono de la oración, Él hará por mí muchísimo más abundante de lo que yo pueda pedir
o que pueda imaginar jamás. Sé que lo hará, pues me ha llamado a su gloria eterna. Él nos ha llamado a eso, hermanos. Qué bendición, hermanos. Pero la última razón por la que el apóstol esperaba que su bendición fuese derramada es esta: que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es un hecho singular que ninguna promesa es tan dulce para el creyente como aquella en la que el nombre de Cristo es mencionado. Hermanos, cuando oyen de Cristo, y de hecho cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando usted escuchó por la predicación la voz de Cristo, cuando saben que su gracia viene por medio de Cristo y el llamamiento a través de Cristo y la gloria por medio de Cristo, entonces, Señor, puedo creerlo ahora si es por medio de Cristo, porque mis méritos no valen nada. No es difícil creer que la sangre de Cristo fuera suficiente para comprar toda la bendición para mí, hermanos. Es que Cristo no solamente pagó la deuda por mis pecados, Él compró todas las bendiciones para mí. Todas las riquezas que un hombre pueda concebir ya son mías en Cristo, ya son nuestras. Imagínense, hermanos, por eso, ¿por qué es vano desear las cosas de este mundo? ¿Sabe por qué? Porque son pasajeras y no satisfacen el alma. ¿Y por qué más? Porque van a robar el deseo por las cosas perdurables y eternas, que precisamente de estos que estamos hablando. Si yo voy al tesoro de Dios sin Cristo, temo pedir cualquier cosa, pero cuando Cristo está conmigo, entonces puedo pedirlo todo. Hermano, ahora, ¿por qué lo recibo? ¿Porque yo lo merezco? No, de ninguna manera. Porque Cristo lo merece. Y si yo estoy en Cristo, yo con Él lo recibo. Con certeza creo eso, hermanos. Si puedo argumentar sus méritos, entonces no tengo temor para suplicar, porque lo voy a recibir es por sus méritos. ¿Y qué merece Cristo? Todo. Entonces podemos suplicar con confianza, porque todo nos viene por medio de Cristo. Para concluir, hermanos, quisiera hacer este comentario, hermanos. Deseo, hermano y hermanas míos, que durante este año puedan vivir más cerca de Cristo de lo que hayan vivido antes. Que estén convencidos de ello, hermanos. Cuando pensamos mucho en Cristo, es cuando pensamos menos en nosotros mismos. El problema es, pregúntese, ¿en qué piensa más usted? ¿En usted mismo o en el Señor? ¿En los deseos de Cristo o en los deseos suyos? ¿En lo que a Cristo le agrada o en lo que a usted le agrada? Porque realmente, si usted de Cristo puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el pensamiento cristiano. Piensa en Cristo más que en Él. Y pido, hermanos, que comiencen a hacerlo desde este día. Estén convencidos de ello, porque es ahí en nuestras aflicciones que hallaremos consuelos. Una persona que piensa mucho en sí misma no va a hallar consuelo en medio de la aflicción. No. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas embravecidas, se hundió porque él pensó en él. Pero cuando pensó en Cristo y puso sus ojos en Jesús, pudo caminar sobre los problemas y el mar de adversidad de esta vida, pudo caminar. Y si algunos de ustedes, hermanos, aún no han sido salvos, quiera Dios que en este mismo día vengas a Cristo. ¿Cuál va a ser la manifestación de que tú vienes a Cristo? Vas a vivir para Él, ya no para ti. Una muestra, muéstrame si eres de Cristo, si has venido a Cristo, es si tú vives ya no para ti, sino para Él. No se necesita preparación, puedes venir tal como eres. Martín Lutero hizo un comentario lleno de valor cuando dijo, yo correría a los brazos de Cristo, aun si tuviera una espada desenvainada en su mano. Aún si estuviera con su ira. Ahora, Él no tiene una espada desenvainada, sino que tiene sus heridas en sus manos, y el gran mandamiento del Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Pero los que desobedecen este mandamiento, desobedecen a Dios. El que cree en Cristo será salvo. Aunque sus pecados sean demasiados, el que no cree será condenado, aunque sus pecados no sean muchos. Sobre todos ellos, así como en todos los hermanos, pronuncio esta bendición, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca para la gloria de su nombre.